Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 3 de diciembre para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es sobre la recta. Los números naturales son los que usas para contar objetos que puedas identificar y separar claramente de otros, como canicas, personas, manzanas, etc. En cambio, para contar pedacitos de algo que tomamos como unidad, media naranja, un cuarto de kilo de sal, se usan las fracciones, expresadas con la división entre un número y un denominador. 3 cuartos, 5 sextos, 23 octavos, 4 enteros, un quinto, etc. Los números decimales son una forma de representar los números naturales, y los números decimales, por ejemplo, 4.0 es lo mismo que 4. También has visto que 3 medios es igual a 1.5 y que un centésimo es igual a 0.01. Todos los números naturales forman parte de los números racionales. Esto es porque todos los números naturales los puedes obtener de la división en sí mismo, entre 1. 20 es igual a 20 entre 1, 5000 es igual a 5000 entre 1. Realiza el experimento en compañía de un familiar adulto. Van a utilizar los siguientes materiales: un cordón como agujeta de zapato de aproximadamente 2,5 metros, una pelota de esponja o un objeto que puedan atar al extremo del cordón para que funcione como el péndulo, un metro de cinta métrica o una regla, un reloj o cronómetro que les sirva para medir los segundos. Busca una forma de relacionar segmentos de cordón como unidad de medida distinta para identificar cómo trazarías con ellas una recta numérica. Para ello, harás oscilar el cordón y la pelota que tienes atada a su extremo como un péndulo. Un péndulo hace un movimiento de oscilación de manera continua y constante. En la vida real, poco a poco va a ir deteniéndose, aunque su tiempo de oscilación no va a variar mucho. Además, el tiempo de oscilación es más lento si el cordón del péndulo es más largo y más rápido si el cordón del péndulo es más corto. Tenemos dos magnitudes que podemos medir: la longitud del cordón y el tiempo de oscilación. Primero vamos a tomar la extensión total del cordón con la pelota atada para medir en cuánto tiempo da 5 oscilaciones el péndulo. Vamos a colgar el cordón y luego vamos a medir en cuánto tiempo da 5 oscilaciones. Después realiza las mediciones correspondientes, las anotarás en dos primeras columnas de la siguiente tabla. ¿Qué números puedes encontrar entre un cuarto y un medio? Traza otra línea de la misma extensión que la anterior, marca los puntos que identificaste en el cordón y anota sobre ellos tus mediciones en el segundo que tardaron las oscilaciones. Busca trazar tu unidad en la recta numérica a partir de las cantidades que tienes. El reto de hoy es el siguiente: profundiza el tema sobre la forma de representar los números en la recta numérica. Seguimos con geografía. El tema es problemáticas de las ciudades más pobladas. Identificará las ciudades más pobladas y algunos problemas que enfrentan. Antes de comenzar, lee el siguiente poema. ¿Hasta dónde entra el campo? ¿Hasta dónde entra el campo a la ciudad de noche? Al aire de los cerros, las estrellas, las nubes sigilosas. Cuando las fábricas descansan y los motores duermen como algunos hombres. Paso a paso los árboles penetran en las calles macizas y el frío se extiende como una sabana de aire. Sube a las azoteas, se esconde en los zaguanes, aquieta el agua de las fuentes, la hojarasca, la ardilla, los rumores, la alfalfa, los eucaliptos, los álamos, los legumbres adolescentes, los insectos, el viento hasta donde la sombra vienen a limpiar la ciudad, a poseerla. Cuando llega la luz, el campo se retira como un enamorado culpable y satisfecho. Ya conoces las razones por las que la población migra hacia espacios urbanos, siendo tal vez la búsqueda de mejores condiciones de vida. Algunos de los servicios urbanos básicos son el agua potable, salud y educación. Cuando las personas emigran a espacios geográficos, contribuyen al crecimiento de la población y se modifica la densidad de población. La densidad de población se calcula en función a la cantidad de habitantes por cada kilómetro cuadrado que hay en un territorio, y viste los países con mayor densidad de población del mundo. En este planisferio se señalan las regiones con mayor densidad de población del mundo, indica los países más poblados del orbe. ¿Sabes cuáles son algunas de las ciudades más pobladas del mundo? ¿Imaginas qué problemas se enfrentan? Algunos de los problemas de las ciudades urbes enfrentan son el desempleo, la delincuencia y la falta de servicios médicos. En tu libro de texto, en la página 90, hay información al respecto. Lee otra noticia
Presta atención porque enlistaremos algunas de las problemáticas más comunes de las grandes ciudades. A partir de las noticias que leíste, organiza la información más relevante en un esquema como el siguiente. Por último, realiza la actividad de la página 35 del cuaderno de actividades de geografía. Brasilia es un ejemplo como del urbanismo llevado a un buen término en el siglo XX. Para poder garantizar la buena calidad de vida de sus habitantes, se determinó desde su creación el tamaño de su población. Para que la población ya no se asiente en las grandes ciudades, se requieren acciones como fomentar el desarrollo local mediante prácticas productivas sustentables. El reto de hoy es el siguiente. Analiza el planisferio de la página 35 del cuaderno de actividades de geografía para que identifique las ciudades con más habitantes del planeta. Seguimos con lengua materna. El tema es el eclipse de la luna. Para investigar algún tema puedes acercarte a distintas fuentes. Hoy estudiarás 3 de ellas: las narraciones orales que forman parte de la tradición de los pueblos originarios, los artículos científicos que aparecen en los libros o revistas y los videos o publicaciones que ofrece Internet. En el caso de ciertas narraciones orales, te encontrarás con interesantes creencias que forman parte de la cosmovisión específica. Para conocer estas causas, hay que acercarse a los artículos científicos. Una primera fuente de información es nuestra tradición oral, que de acuerdo a la cultura y a la cosmovisión del pueblo yaqui, nos han ido heredando y transmitida en el tiempo por nuestras abuelas y abuelos a través de sus consejos, relatos y sabiduría. Ejemplo, cuando nuestra madre, luna se eclipsa, tronamos cohetes, tocamos instrumentos de metal, hacemos mucho ruido para que reviva la madre luna. Las mujeres embarazadas deben permanecer dentro de las casas con prendas rojas y alfileres o tijeras sobre la panza. Si no se cuidan las embarazadas, la madre luna se come un par del niño o niña, y este puede nacer con labio leporino, paladar hendido, sin un dedo de la mano o pie o sin oreja. Las personas enfermas también deben de cuidarse para no empeorar. A las plantas frutales se les cuelga un trozo de trapo rojo. Segunda fuente de información son los textos de divulgación científica. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Para que suceda un eclipse de los dos cuerpos celestes, la Tierra, la Luna y el Sol deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos del Sol. Con los eclipses de la Luna, el fenómeno se observa desde cualquier lugar del planeta, a diferencia de los eclipses de Sol, en los que el horario de las fases del eclipse depende de la posición geográfica del observador. Tipos de eclipses penumbrales. La Luna no es tapada parcial o totalmente por la penumbra terrestre. En cualquier caso, el oscurecimiento de la imagen lunar es un leve y solo percibida si hay un gran porcentaje de ocultación. Parciales. Nuestro satélite natural resulta oculto en parte por la penumbra terrestre. Los bordes de la umbra es oscuro y perfectamente discernibles los instantes de los contactos, aunque representa una volatilidad debido a que la Tierra posee una atmósfera que difumina la definición del contorno de su sombra. Totales. La Luna penetra completamente en una umbra de la Tierra, debido a que el diámetro de nuestros planetas es 4 veces mayor que el lunar. Su sombra también es mucho más ancha, por lo que la totalidad de un eclipse lunar puede prolongarse hasta 104 minutos. Tercera fuente de información, Internet. Es un fenómeno astronómico que es explicado por la cultura yaqui desde el punto de vista mitológico. Por otro lado, la ciencia ofrece los conocimientos necesarios para entender las causas de los eclipses lunares. Seguimos con ciencias naturales. El tema es los primeros seres humanos y algunas secciones de los seres vivos. Viste que desde hace millones de años han ocurrido extinciones, y estas son parte de la evolución y de la historia de la vida en la Tierra. Ahora verás qué sucedió varios millones de años después de que los dinosaurios se extinguieron. Los mamíferos empezaron a extenderse y se fueron separando en muchos grupos diferentes. Uno de los grupos fue el de los homínidos, al que pertenece el Homo sapiens. Revisa la página 16 de tu libro de historia. Los seres humanos se organizaban, podían modificar su entorno y podían fabricar herramientas y armas para cazar animales. En lo que actualmente es México, existieron diversos dinosaurios. Una vez que se extinguieron, también lo habitaron grandes mamíferos como el mamut, perezosos, armadillos y grandes felinos como el tigre de dientes de sable. Cuando los seres humanos se establecían en un lugar, tenían que hacer uso de los recursos naturales de su alcance, el agua, las plantas y los animales, porque además las necesidades que tenían
que atender no solo era de un individuo o una familia, sino de toda una comunidad. Al hacerse más intensa la cacería, en alguna manera los seres humanos contribuyeron con la extinción de algunas de esas especies de mamíferos. En México se han encontrado muchos restos de mamut, como el descubierto durante la construcción de la estación del metro Talismán en la Ciudad de México, y los más recientes en los que será el aeropuerto de Santa Lucía. A continuación tenemos 3 ejemplos de extinción en los que intervino el ser humano. El dodo o dronte era un ave grande que llegaba a pesar alrededor de 15 kilos. Era pariente de las palomas, pero era tan pesada que no podía volar y tenía hábitos principalmente terrestres. Habitaba en la isla Mauricio, cerca de Madagascar, y se extinguió a mediados del siglo XVII. Las causas de la extinción atribuyen a la cacería y consumo de sus huevos. Además tenía una baja reproducción, pues solo tenía un huevo en cada temporada. La cagua, un tipo de cebra de pelaje rojizo con algunas rayas negras en el cuello y la cabeza, y tenía patas blancas. Vivían en Sudáfrica y fueron cazadas desde la llegada de los primeros colonos para aprovechar su carne y piel. En el siglo XIX muchos ejemplares se exterminaron para introducir ganado y la población disminuyó rápidamente hasta que se extinguió como especie en libertad. En 1883 murió la última cuava que aún vivía en cautiverio. El lobo marsupial, titalcino o lobo de Tasmania, mamífero carnívoro que vivió en Australia, Tasmania y Nueva Guinea. En Australia y Nueva Guinea se extinguió en el siglo XX. En Tasmania se le culpó a los ataques a ovejas y eso motivó su cacería. Incluso se ofrecían recompensas económicas por cada ejemplar. El último lobo marsupial silvestre fue muerto por un granjero en 1930. Actualmente, actividades humanas siguen poniendo en riesgo la extinción a muchas especies de plantas y animales en todas las partes del mundo. El reto hoy es el siguiente. Selecciona uno de los 3 animales, el dodo, el guaja o el lobo marsupial, y escribe en tu cuaderno lo que se pudo haber hecho para evitar su extinción y cómo crees que viviría actualmente si no hubiera desaparecido. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.